Sincronía, serendipia, coincidencia. ¿Existe la casualidad? ¿Tiene alguna relación con la cuántica? ¿Es cierto que todo está conectado? Para hablar de todo ello, nos acompaña el periodista e investigador Pedro Palau Pons, autor del libro La casualidad no existe. Bueno, pues vamos a hablar de casualidad o de causalidades y lo vamos a hacer con alguien que lo conoce perfectamente. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Pedro, ¿casualidad o causalidad? Bueno, un poquito las dos cosas. En sí, para definirlo claramente, la casualidad es todo aquello que sucede y conecta a dos o más situaciones o personas sin que nadie lo programe, sin que nadie haga nada por ello. En cambio, la causalidad sería aquello que conecta a dos situaciones o personas, pero una de ellas antes ha propiciado ese hecho, incluso sin saberlo. Por ejemplo, si yo me levanto por la mañana y digo hoy va a ser un mal día, y al cabo del día voy tropezando y me van pasando cosas adversas, posiblemente eso no sean casualidades, sino que sean causalidades. Mi predisposición me lleva a ello. Pedro, ¿y el azar dónde se encuentra? ¿Dónde está? Bueno, ya sabes que yo en el azar no creo mucho. Aquí teníamos que hablar un poco de cómo conspira el universo, ¿no? Y de cómo el universo mantiene unas estructuras de interconexión con todo el mundo sin que seamos conscientes de ellos. Para que nos entiendan los espectadores, imaginemos que esta mesa, vamos a poner encima de ella unas agujitas metálicas, ¿vale? Cada agujita representaría un ser humano y sus circunstancias. Y debajo de esa mesa vamos a poner un imán. En el momento en que moviéramos ese imán, una serie de agujas se unirían unas a otras. Ese flujo, que no sabemos qué es, ni de dónde viene, ni qué lo propicia, ese flujo magnético, porque lo habríamos hecho con un imán, sería la casualidad. Es decir, algo, un tipo de energía, de vibración, no sabemos qué es, que conecta a unos con otros. El azar ahí, bueno, a ver, los científicos nos dicen que cuando algo pasa, es porque podía pasar, porque la ley de probabilidad dice que eso podía ser así, pero hay veces que es muy raro todo. No obstante, Pedro Palau, algunos físicos defienden que la casualidad en sí está muy relacionada con lo cuántico, sí, ¿no? Sí, porque claro, tenemos que hablar de las 11 dimensiones de la cuántica, es decir... Si no más. O más. Si no más. Claro, entonces no tenemos controladas cómo interactúa cada una de ellas. Yo, Pedro, si me permites, te he traído un vídeo de unos ejemplos que vamos a ver ahora y que nos dicen hechos que son en apariencia increíbles y que demostrarían cómo a veces cuánticamente o a veces serendípicamente, que luego te contaré qué significa eso, sí, hay cosas que coinciden y que dices, ¿cómo es posible que esto pase? Pues lo que aparece en ese vídeo es real. Pues vamos a ver ese vídeo que nos demuestra, nos amplía esa información sobre casualidad o causalidad. Leonardo da Vinci buscaba un rostro endurecido que representase a Judas en su pintura de la Última Cena. Lo encontró visitando una cárcel. El preso que escogió como modelo le dijo: «Maestro, ¿no te acuerdas de mí?». Ante la negativa de Leonardo, el reo afirmó: «Soy la persona que te sirvió de inspiración hace 7 años para pintar el rostro de Jesús». El 15 de marzo de 1950, 15 personas de un coro, casualmente, llegaron tarde a un ensayo. Cada una tuvo un motivo diferente para el retraso. Debían verse a las 7:30, pero 5 minutos antes, la iglesia en la que se reunían voló por los aires. Llegar tarde les salvó la vida. En 1994, Edward Houston decidió lanzarse al metro para suicidarse. Casualmente, al tiempo, un pasajero en el interior del tren tropezó y se agarró a lo primero que pudo: el freno de emergencia. El tren frenó a tiempo y nadie falleció. Casualmente, durante 7 ocasiones distintas, 7 rayos cayeron sobre Roy Sullivan. Ninguno le mató. Casualmente murió de un disparo accidental. Overlord, Omaha, Utah, Neptune, Malberry. Eran las palabras en clave que determinaban cómo sería el desembarco de Normandía. Casualmente, todas fueron publicadas en los crucigramas del Daily Telegraph antes de la invasión. Y
casualmente, no hubo ninguna filtración por parte de un espía. Casualmente estremece, ¿verdad?, un vídeo como este, y cada uno de todos ustedes habrán planteado verdaderamente si han vivido alguna experiencia parecida o similar, ¿no? Pedro, desde luego los estoicos siempre han afirmado que lo que tenga que suceder, sucederá, por mucho que pongamos nosotros remedio al respecto, ¿no? Claro. ¿Eso significa que ya está, que el universo ya marca o está todo cerrado, dictado en nuestro destino, en nuestro futuro? Hombre, yo quiero pensar que no. Yo defiendo la teoría de que hay un punto de origen y un punto final, ¿vale? Imagínate que tú llegas a esta mesa y alguien te dice, tienes que sentarte en esta silla. Digamos que tu origen es llegar, tu destino, sentarte. Pero el cómo lo hagas, es decir, que camines por este lado, que camines por este, que al caminar hacia aquí te detengas, que hagas una llamada y luego te sientes, o sea, todo lo que tú haces entre el origen y el final, entiendo que es el libre albedrío. Pero parece ser que sí, que el destino o el universo conspira para que al final ocurra algo, ¿no? Fíjate que en el vídeo lo que hemos visto, 15 personas sin ninguna conexión, todas tuvieron un motivo para llegar tarde y salvaron la vida. Una, el niño llegó tarde de la escuela, otro tuvo que ir a buscar un familiar, a otro se le estropeó el coche. O sea que de alguna manera, Pedro, lo casual tendría que ver con el universo, ¿verdad? Con el destino que se nos presenta un poco como oscuro y lo causal, ¿no? Causa-efecto, lo que diría el karma en sí, la ley del karma, tendría que ver un poco con nuestros hechos, ¿no? Con nuestro trabajo, lo que venimos realizando todos los días. Podría ser así, pero fíjate, volviendo a los estoicos, ¿no? Claro, ser estoico es muy cómodo, porque tú dices, como que lo que tenga que pasar, pasará. Ya está, voy haciendo, ¿no? Claro, ellos pensaban que todo estaba regido por el gran logos, es decir, aquí tendríamos que entrar muy rápidamente en conceptos filosóficos y mitológicos griegos, ¿no? Es decir, ellos te dicen, hay un gran logos que es el que coordina, llámale Dios, llámale gran universo, ¿no? Tú estás vinculado a ese gran universo. Tú tienes una vida donde puedes hacer cosas, pero hagas lo que hagas, tu gran universo, ese logos que te domina, tiene un ciclo de repetición continuo. Y hagas lo que hagas, siempre acabarás pasando por las etapas que él considera que tienes que... Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Claro, entonces un poco la frase, ¿no? Lo que tenga que suceder, sucederá. Bueno, pues alea acta es, ¿no? La suerte está echada. Realmente... Es una postura cómoda ante la vida, ¿no? Claro, Porque eso significa que no, aunque te esfuerces, no vas a conseguir nada. Claro, por eso hay que defender un poco la otra hipótesis que yo decía, ¿no? Claro. Tú tienes un punto de origen, un punto de destino. Tienes que sentarte, pero... Exacto, entonces, en cuanto a causa-efecto, si tú te levantas con alegría y dices, tengo proyectos, tengo deseos, tengo sueños, quiero hacer cosas, tú llegarás aquí a la mesa y te sentarás, pues como hoy, por ejemplo, ¿no? Que vienes animado, contento, etcétera, etcétera. Si esta noche no hubieras dormido, hubieras tenido problemas, ayer alguien te ha rayado el coche, por ejemplo, no sé, me lo invento, ¿eh? Sí. Claro, llegarías aquí con otra actitud y a lo mejor al sentarte te sentarías más incómodo, incluso sin querer tal vez mantendrías una posición que te perjudicaría físicamente. O sea, lo bueno entonces es pensar que el destino no existe, que el futuro no está todavía prescrito, lo estamos escribiendo todos los días. Claro, lo bueno es pensar... Con matices que vamos poniendo nosotros todos los días también. Claro, lo bueno es pensar que tú estás escribiendo el futuro en este momento. Es decir, tu pasado lo puedes evocar, pero además, y esto lo han demostrado los científicos, cada vez que tú recuerdas tu pasado te lo estás inventando, porque la mente no es un vídeo, no puedes decir, pongo aquí, paro esta imagen, ¿no? Esa imagen está mediatizada desde un punto de vista psicológico, por tus experiencias, etcétera, etcétera. En cambio, sí puedes proyectar futuro. Cuidado, proyectar, no idealizar futuro. Entiendo, Pedro. ¿La serendipia qué tiene que ver con la casualidad? Sí, la serendipia es... Estamos trabajando en ello. Es decir, muchos científicos han descubierto cosas por casualidad, pero no por casualidad, sino porque ya estaban trabajando en ello. Entonces, la serendipia es la palabra que define el hecho coincidente o casual dentro de la ciencia. Por ejemplo, ¿tú sabías que el cucurucho de helado se inventó por casualidad? Se inventó por casualidad porque había un señor que fabricaba unas galletitas y otro señor que fabricaba helados. Ya estaban fabricando eso, pero no habían juntado sus dos productos hasta que casualmente un día estaba en una feria, hacía mucho calor, el señor que vendía los helados los vendía en un papelito, hacía tanto calor que vendió se quedó sin papelitos y buscando encontró que su vecino tenía esas galletitas, les dio forma de cono, puso el helado encima y nació el cucurucho que conocemos. Bien, si ellos no hubieran estado trabajando ya en ese proceso, no habría una relación serendípica.
¿Qué tiene que ver, por ejemplo, o se puede llegar, mejor dicho, a sintonizar con lo casual, Pedro? Sí. ¿Sí? Lo Sí. que vivimos todos los días, por ejemplo, ¿eso es algo casual? Si no estamos un poquito pendientes de nuestros actos. A ver, hay un estudio realizado por un instituto alemán muy interesante que te dice que todas las personas tenemos, de promedio, o habrá quien dirá, no me pasa, estamos viviendo entre 4 y 5 fenómenos casuales en una semana, es decir, 20 al mes. ¿Qué ocurre? Pues que de estos 20 hay muchos que dicen, mira que me ha llamado tal persona, qué casualidad, estaba pensando en ella. Pero sí hay una sintonía. Lo que sí se ha demostrado es que vivimos unos más o menos 20 fenómenos coincidentes. De esos 20, el 80% pasan desapercibidos, es decir, 16 vuelan, pero hay 4 de los que somos conscientes. Si somos más conscientes es decir, si tomamos nota de los fenómenos coincidentes, físicos cuánticos, como por ejemplo Carlos González, que un día creo que lo quieres tener por aquí para que nos hable más de esto, te dicen, cuanto más sintonices con lo casual, cuanto más seas consciente de ello, más fenomenología coincidente te ocurrirá y mejor podrás vivir. Porque tú, claro, dirás, bueno, ¿y para qué sirve esto? Pues quizá para entender que las casualidades no son sino pequeños atajos o guiños en esa esfera cuántica en la que todos estamos, que facilitan las cosas que vamos haciendo día a día. Bueno, pues entonces ya lo saben todos ustedes. Vamos a intentar, aparte de la causa y el efecto, el karma y el dharma, que también hablaremos en este programa en otro momento con Pedro Palau o con otros especialistas, ¿no? Causa-efecto, pues se entiende, ¿verdad? El tema de la casualidad no se entiende mucho, a no ser que pensemos que esa causa, ese acontecimiento lo está propiciando nuestro yo interior, el universo, esa energía universal que anda por ahí y que de alguna manera nos inspira también en nuestras actuaciones, o por qué no, algunos dirían, ¿por qué no también el ángel de la guarda, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestra causa y efecto, sino esa casualidad. A lo mejor tenemos ahí un ángel que nos protege. Bueno, todas las religiones nos hablan de esos ángeles custodios, entre comillas, que nos vienen protegiendo. A lo mejor están ahí detrás, desde un punto de vista, Pedro, religioso, teológico, ¿no? Hombre, que alguien podría estar velando por ese casual que tenemos, ¿no? Podría ser, pero yo te voy a plantear algo más complicado y más científico. ¿Qué pasaría si ese ángel de la guarda fuera una de tus neuronas? Es decir, sabemos que hay niveles distintos de densidad. Cuando yo pienso con una persona y me encuentro con ella por la calle al doblar la esquina, hoy la ciencia se está planteando que a lo mejor eso no sea una casualidad, sino que no sabemos por qué tus neuronas se están conectando con las mías porque hay una cierta afinidad, porque tú y yo ya nos conocemos. Es como si hubiera una cierta captación. Llámale telepatía, pero se está analizando ya. Es decir, ¿hasta qué punto me encuentro con alguien por casualidad? No, no te encuentras con alguien. Esa persona estaba por ahí, has pensado justo antes con ella porque tus neuronas han percibido algo en un campo cuántico que todavía desconocemos. Pedro Palau, pues muchísimas gracias por estar en Tierra de Sueños. Gracias a vosotros. Gracias. No sabemos exactamente qué energía se respira o existe detrás de ese mundo casual, ¿verdad? Pero hay un mundo, una manifestación que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que se llama Reiki. A lo mejor estamos vibrando en una energía universal que todavía no conocemos o que la ciencia todavía no sabe cómo explicarla o cómo descubrirla en su totalidad. Bueno, enseguida vamos a hablar de ella en este plató, en Tierra de Sueños.